Gracias a Dios por todas las mamás que están acá y para las personas que van a estar viendo esto a través de las redes sociales. Feliz Día de las Madres a todas las mamás que no están ahora aquí presentes porque están de viaje o en otro lugar. Que el Señor las acompañe grandemente en este día. Yo quisiera que por favor abramos la palabra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Es un solo versículo en lo cual quiero que meditemos ahora brevemente a raíz del Día de la Madre. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Amén? ¿Amén? Sí, muy bien. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Pablo está hablando a Timoteo, ¿no? La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Una vez más. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y luego quiero que vayamos a la segunda carta, también de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Segunda Timoteo 3, 14 y 15. Den vuelta a la página nomás. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este es sin duda uno de los pasajes más comunes que los pastores usamos en el Día de la Madre para honrar a las mamás y para traer, ¿verdad?, a la memoria el gran papel que las mamás tienen cuando nos referimos justamente al Día de la Madre. Quizá un par de cosas que yo quiero solamente resaltar aquí es lo que Pablo dice en esta segunda carta, en el capítulo 1, cuando va a mencionar, ¿verdad?, que él traía a la memoria la fe no fingida que había en Timoteo, la cual habitó primero en su abuela y luego en su madre Eunice y por último entonces en él también. Aquí hay 3 generaciones que se mencionan. 3 generaciones. 3 generaciones que nos hablan de cómo la palabra no solamente ha sido transmitida, sino los efectos que la palabra ha tenido en los hijos. La abuela Loida de Timoteo, la mamá Eunice de Timoteo y luego Timoteo mismo. Y más adelante nosotros podemos suponer que la familia de Timoteo también. Pero por lo menos hay 3 generaciones. Me llama la atención lo que dice el apóstol Pablo, porque él dice, ¿no es cierto?, que esta herencia cristiana, ¿verdad?, primero habitó en tu abuela y luego en tu madre. La palabra habitar literalmente significa que residir permanentemente en un lugar. Y me hace pensar, queridos, que en el caso de la abuela y de la madre de Timoteo, la palabra de Dios no era solamente una referencia aquí y allá momentánea,
sino que era constante, era permanente en el corazón de ellas, que eso se exhibía entonces, que eso se mostraba, que eso daba a conocerse a todos los que estaban entonces alrededor de ella. Y es por eso que Pablo en el capítulo 3 le dice a Timoteo: conozco tu fe no fingida, que es lo opuesto a hipocresía. Y miren ustedes, queridos, que solamente cuando la palabra habita, mora, tiene residencia en el corazón de una persona, se convierte en una palabra que no es hipocresía, sino es una palabra sincera. Yo creo que una de las cosas peores que un hijo puede ver en su familia es cuando los padres o la mamá, en todo caso, dice una cosa y hace totalmente otra. O cuando los chicos en la iglesia dicen: no, yo no quiero ir a la iglesia porque todos son una manga de hipócritas. En otras palabras, dice una cosa en la iglesia y se hace otra. Y qué feo que es eso, porque esa no debería ser la naturaleza de la iglesia, ni menos de una mamá o de un papá que conoce al Señor, sino que debería más bien ser algo que debería más bien, diríamos, llamar a los hijos a una consideración de la palabra de otra manera. En el capítulo 3, entonces, luego que Pablo menciona de dónde es que Timoteo había heredado aquello, esa fe no fingida, esa fe sincera, Pablo entonces en el capítulo 3 dice algunas cosas que rápidamente quiero llamar su atención. Dice en versículos 14 y 15: tú persiste, y acá la palabra es porfiar, o sea, dale, ¿verdad? Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Dos cosas acá. Loida y Eunice eran mujeres judías. En Hechos, Pablo nos dice que el papá de Timoteo era griego. Por lo tanto, él no conocía a Dios como los judíos lo conocían. Era un gentil que tenía otras creencias. De ahí que Pablo aquí en la carta no dice, ¿verdad?, a Timoteo: tu papá te enseñó las Escrituras, sino dice: tu abuela y tu madre te enseñaron las Escrituras, porque el papá griego obviamente o aparentemente no lo conocía. Pero la palabra dice claramente, y esto es muy bonito, hermanos, muy bonito, le dice a Pablo: tú persiste en lo que aprendiste y te persuadiste. Dos cosas que decía acá: aprendiste y persuadiste. La palabra aprender significa algo que se ha metido en el corazón de una persona, que la ha encarnado, la ha hecho carne y la lleva a la práctica. O sea que Loida y Eunice no solamente le repitieron como loquitos o loquitas la palabra de Dios a Timoteo, sino que se aseguraron que ese niño no solamente escuchara, sino que aprendiera la palabra. Y dice Pablo: y te persuadiste. En otras palabras, que él mismo se convenció. O sea que esto no es lavado de cabeza. Y lo digo porque hay gente que cree, ¿verdad?, que a los niños no hay que decirles, no hay que estar leyendo la Biblia mucho porque le vamos a hacer un lavado cerebral. No hay cosa tan diríamos, ajena a la verdad que esa. Porque la palabra persuadir significa que yo con inteligencia, razonando, acepto lo que se me enseña. Ahora, cuando dice la palabra tú persiste en lo que aprendiste y en lo que fuiste persuadido, también tiene la connotación de que la palabra de Dios, en el caso de Timoteo, fue aprendida casi de memoria.
Y digo esto, queridos, porque los judíos enseñaban a sus hijos la ley mosaica, la famosa Torá, los 5 libros del Antiguo Testamento. Y era práctica de una familia judía que los niños repitiesen de memoria, aprendieran de memoria esas sagradas escrituras. Y Pablo acá hace alusión a eso. Tú que aprendiste, no solamente escuchaste, sino que aprendiste. Nosotros hasta podríamos traducir, tú que memorizaste las escrituras. Esas escrituras ahora, dice Pablo, ahí en el capítulo 3, ¿no es cierto? Dice entonces que pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y esa palabra de ser sabio implica te van a dar la luz. Para el judío, las escrituras eran lámpara a los pies de una persona. El Salmo 119 y 105 lo dice clarísimo. O sea que las escrituras no solamente era un libro que los niños repetían, que los niños aprendían, sino que las escrituras eran la lámpara, la luz que guiaba a la persona en el transcurso de sus vidas. Acá hay muchísimo, hermano, que uno puede aprender, y lo digo verdad, especialmente considerando lo que Pablo está hablando de Loida y de Eunices y del trabajo que hicieron con Timoteo. Porque nuevamente, cuando Pablo encuentra a Timoteo allá en Hechos, que Pablo estaba buscando un compañero para su viaje misionero, Pablo seguro se topó con muchos. Porque, hermanos, toda la vida ha habido gente interesada en viajar, y más si era al lado del apóstol Pablo. Pero Pablo ve a un joven, y Timoteo, cuando se encuentra con Pablo, ya tendría unos 30 y pico años, ya un muchachito ya formado. Y Pablo ve en Timoteo una persona que no solo había o conocía las escrituras, sino que había aprendido las escrituras y que vivía de acuerdo a las escrituras. Eso significa formación. Por eso que Pablo en Timoteo le dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido, aprendido las escrituras. La palabra niñez literalmente acá significa, y desde que eras un bebé, un infante, te enseñaron la palabra de Dios. Leía algo que creo todos sabemos, pero que quizás no tomamos en cuenta. Aquí en nuestro país, hasta el año 2021, se estimaba, y escuchen esto, queridos, se estimaba que 6.7 millones de abuelos vivían con sus nietos menores de 18 años. Podemos hacer entender esta figura. 6.7 millones de abuelos vivían con sus nietos menores de 18 años, de los cuales 2.1 millones eran responsables del cuidado total de los chicos. Antes, los papás teníamos la tarea, ¿verdad?, de criar a los hijos. Cuando los matrimonios empezaron a caer, me refiero a los divorcios y todo lo demás, el cuidado quedó en manos de la mamá. Pero ya en los últimos 20 años, queridos, el cuidado de los niños cae también en los abuelos, porque los hijos, estoy hablando de nuestro país, porque los hijos, debido a que sus agendas sociales están llenas, sus trabajos son totalmente irregulares y debido también a problemas personales,
ya no pueden ni siquiera hacerse cargo de los niños y entonces los abuelos tienen que cargar con esta tarea. Y yo me ponía a pensar, hermanos, que si tal vez tú ya no tienes niños pequeños a quienes criar, que tal vez cuando tú lees este pasaje te das cuenta que quizá durante la infancia no pudiste darle esas primeras lecciones, el ABC de la Biblia a tus niños, te quedan los nietos, como en el caso de Loida. Y tal vez tú estás criando nietos ahora, ¿quién sabe? Lo cierto es, ¿verdad?, que Pablo por alguna razón da este ejemplo tan puntual de Loida y Eunice, para que nosotros consideremos seriamente el papel que no solamente es dar a luz, estoy hablando a las mamás, dar a luz a los hijos, sino también guiarlos a través de la vida en todo lo que ellos van haciendo. El papel de la mamá no termina obviamente cuando ya los niños van saliendo de la casa. Yo creo que es un papel que nunca pasa, nunca termina, y lo digo por mi madre, ¿verdad? Que aún a esta edad mi madre, cuando estaba en vida, todavía cuidaba de mí, de una u otra manera, ¿no es cierto? Pero miren ustedes, queridos, que Pablo entonces le dice a Timoteo y en consecuencia a las mamás y abuelas en el día de hoy, que enseñar las escrituras a los niños desde que son bebés no es una pérdida de tiempo, ni menos un lavado cerebral, sino es lo que deben hacer si es que ellas quieren que esos niños, cuando sean mayores, puedan entonces encontrar la salvación que es en Cristo Jesús, que es lo que dice 3, versículo 15, ¿verdad? Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué tremenda responsabilidad que tiene Silvia. También la tiene Paola. Pero en este caso estamos hablando de las mamás. O Jenny. Sandra. Y Claudia también, porque aun cuando tu muchacho ya es muchachón, él todavía necesita la guía de la mamá. No digo que el papá no, pero lo que digo es que esta palabra está enfocándose en la abuela y en la mamá. Y pienso mucho, Cintia, en Sofía, porque aun cuando es una bebé y tú puedes decir, o ustedes pueden decir, ella no entiende nada. Ella sí entiende. A Ana Claudia le cantábamos desde que nació. Leíamos la palabra delante de ella. Y hasta el día de hoy todavía lo hacemos. Todas las mañanas leemos el devocional juntos. Antes que Ana Claudia salga al trabajo, ella nos lee el devocional. Y los tres participamos, oramos. No nos metemos en su vida. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que en ella se ha plantado, Dios da el crecimiento. Y cuando ella tenga hijos, yo siempre le digo, yo voy a querer a tus hijos. Entre broma y broma. Pero será igual, nacen los niños y ahí estaremos para entonces leerle la palabra, cantarle. Quizás lo que no hemos insistido mucho con ella ha sido que memorice la Biblia. Y eso es algo que sí a mí me hubiera gustado hacerlo de otra manera, memorizar
memorizar la Biblia, porque yo memoricé mucho cuando recién me convertí a Cristo, al punto que hasta libros enteros memorizamos porque el pastor nos exigía eso. Gálatas, por ejemplo, yo lo memoricé completo, salmos enteros y cantidad de pasajes. Claro, uno dice, pero vivimos ya en otra generación en que los chicos ya no memorizan. Sí y no. Sí y no. Es cierto, para los chicos ahora todo es esto, visual, pero sabes, todavía para los creyentes esto de papel tiene mucho valor. Y tenemos entonces que quizá insistir en nuestros hijos a que memoricen las Escrituras, porque eso fue lo que ayudó, ¿verdad?, a Timoteo a que formara su carácter, de tal manera que cuando Pablo lo encontró, de inmediato supo que ese era el compañero del viaje misionero que quería tener. Y Pablo le llama a Timoteo en su carta, le dice a Timoteo, ¿qué cosa? Mi hijo amado. Qué tremendo. A Timoteo, mi hijo amado. Porque se dio cuenta que este hombre había sido formado en la palabra de Dios. Yo aliento a las mamás y, ¿verdad?, a todas, a que continúen con esta tarea que el Señor les ha dado. Es una tarea fuerte, más en nuestro país acá, mucho más. Con los horarios de trabajo de locos, que no se respetan fines de semana ni nada, que hay que trabajar y trabajar. Pero al final cada uno tiene que tomar su decisión y saber qué es o dónde debes invertir la mayor parte de tu tiempo. ¿Dónde es que tu trabajo va a rendir mejor? Y la vida de nuestros hijos siempre será lo mejor donde hay que invertir. Que Dios les bendiga. Que el Señor a cada una de las mamás que nos están acompañando ahora y a aquellas que nos están viendo por las redes, que el Señor las fortalezca, las llene de sabiduría y haga resplandecer su rostro sobre cada una de ustedes. Amén. Amén. Gracias. Vamos ahora a levantar las ofrendas. Carlitos, ¿sí? Ya. ¿Quieres entonces?